Naruto Ojo de Tenseigan 521. Creo que el enemigo atacará desde esta dirección. No, definitivamente viene de la costa. De ninguna manera. Es por aquí. En la sala de mando de la coalición, estallaron acalorados debates entre los estrategas sobre posibles aproximaciones enemigas. Las intensas discusiones entre las mentes más agudas eran agotadoras, y hasta las decisiones más pequeñas se prolongaban interminablemente. Shinki se alegró de librarse a estas peleas. En cambio, la carga recayó sobre Nara Shikasin, el principal estratega de la coalición, quien constantemente se encontró en desacuerdo con una generación más joven de tácticos. El tiempo pasó rápidamente y llegó el día de la batalla. En todo el país de la Tierra, los ninjas patrullaban diligentemente, rastreando las áreas que les habían sido asignadas en busca de cualquier rastro del enemigo. Uchiha Madara solo había proporcionado la fecha y el lugar de la batalla, dejando los detalles, como la dirección del ataque y el momento exacto, en un misterio. La coalición no tuvo más remedio que lanzar una amplia red y desplegar exploradores por todas partes para rastrear los movimientos del enemigo. Hay rastros de una gran fuerza enemiga. Son Zetsu blancos. Son muchos. Vienen desde la dirección de Takigakure. El equipo de reconocimiento a cargo de la región de Takigakure detectó hordas de Zetsu blancos que emergían del suelo y se dirigían hacia el país de la Tierra. Abrumados, los exploradores tartamudearon mientras informaban de sus hallazgos. Afortunadamente para ellos, los Zetsu blancos no prestaron atención a los exploradores. A Uchiha Madara no le importaba si los veían. Su plan era simple: desatar el ejército de 100.000 Zetsu blancos para abrumar a las fuerzas de la coalición. Incluso si no lograban abrirse paso, causar muchas bajas al enemigo era victoria suficiente. El equipo de reconocimiento transmitió la información al mando de la coalición a través de sus títeres de comunicación. En la sala de mando, los ojos de un títere parpadearon al recibir el mensaje. Todos, la guerra está a punto de comenzar, anunció alguien con gravedad. El tercer Raikage se puso de pie primero, listo para liderar a la unidad de carne de cañón en la batalla. Su trabajo no era ganar, sino suavizar el avance del enemigo y ganar tiempo para las fuerzas principales. La tasa de supervivencia era desalentadora, pero estuvo claro desde el principio. La coalición no esperaba mucho de este grupo de criminales y renegados. Si morían, sería su debilidad. Si sobrevivían, sus esfuerzos podrían redimir sus pecados pasados. Yo también voy, dijo el tercer Kazekage, poniéndose de pie con determinación. Prefería el campo de batalla a la sala de estrategia. Yagura lo siguió poco después, no queriendo quedarse de brazos cruzados mientras otros peleaban. Ejem, viejo, Onoki estaba a punto de levantarse cuando Tsunade lo interrumpió bruscamente. Entonces, Tsuchikage, ¿me dejarás a mí encargarme de todo en la sala de mando, eh? Onoki se quedó paralizado, desconcertado. ¿Qué? Los otros tres se fueron sin decir palabra. ¿Por qué es un problema que yo intente irme? Se quejó para sus adentros. Pero sabía que no debía discutir con Tsunade. Shinki se rió entre dientes ante la visible frustración de Onoki. Está bien. Déjalo ir. De todos modos, no necesitamos demasiada gente aquí. Al oír esto, Onoki no dudó. Tienes razón. Gracias por entender. Y dicho esto, desapareció de la habitación. Normalmente, los 5 Kages debían permanecer en el centro de mando y unirse a la batalla solo cuando fuera necesario. Pero el tercer Raikage, impaciente y ansioso por entrar en acción, tenía una excusa. Estaba al mando de la unidad de carne de cañón. El tercer Kazekage era un hombre de pocas palabras, que prefería la acción a quedarse sentado en una habitación. Yagura, joven y frecuentemente criticado por el Kage mayor, veía el campo de batalla como una oportunidad para demostrar su valía. Tsunade suspiró, claramente molesta. Le lanzó una mirada fulminante a Shinki, quien sonrió y abandonó la sala de mando sin dudarlo. Confío en que te las arreglarás bien con Orochimaru y los asesores, dijo con un gesto. Oh. Tsunade se volvió hacia Orochimaru, lista para negociar su propio escape. Pero Orochimaru le dirigió una sonrisa cómplice y negó con la cabeza. Maldita serpiente. Murmuró Tsunade, resignándose a su puesto. ¿Qué tiene de fascinante el Zetsu blanco? Son cosas espeluznantes y sin vida. En la frontera entre las tierras de Taki y la Tierra, Uchiha Madara estaba sentado sobre un afloramiento rocoso, observando el campo de batalla. Zetsu negro estaba a su lado, su sombra siempre leal. Aburrido, Madara apoyó la barbilla en la palma de la mano. Está empezando, murmuró al ver la unidad de carne de cañón que avanzaba. ¿Es esta la vanguardia de la coalición?
Sí, confirmó Zetsu Negro. Esta unidad está compuesta por ninjas rebeldes y prisioneros de varias aldeas, reclutados por sugerencia de Yugashinki. Aquellos que sobrevivan a la batalla tendrán sus crímenes perdonados. Madara sonrió. ¡Qué ingenioso! Incluso los criminales tienen su utilidad. La idea le pareció divertida. Si bien era poco probable que esos individuos influyeran en la batalla, su presencia añadía una dinámica intrigante. En el campo de batalla, el tercer Raikage lideró la unidad de carne de cañón contra el ejército de Zetsu blancos que se acercaba. La gran cantidad de Zetsu blancos, decenas de miles, dejó a muchos de la unidad pálidos de miedo. Si no fuera por la presencia intimidante del tercer Raikage, algunos ya habrían huido. Escuchen. Gritó el Raikage. El enemigo está frente a ustedes. Que ganen o no su libertad depende de su desempeño aquí. Luchen duro y podrán sobrevivir. No se molestó en darles más ánimos. Para él, eran prescindibles. Si alguien intentaba huir, él mismo lo mataría. La carne de cañón, aunque aterrorizada, encontró cierto consuelo en sus siguientes palabras. El primer y el segundo ejército ya están flanqueando al enemigo. Si sois lo bastante fuertes y tenéis suerte, saldréis con vida. La posibilidad de sobrevivir les dio esperanza, la suficiente para reunir coraje para la lucha que les esperaba. El ejército de Zetsu blancos emergió, una ola de figuras pálidas avanzando. La visión de decenas de miles de Zetsu blancos cargando era abrumadora. Incluso los más valientes entre la carne de cañón sintieron que se les hundía el corazón. Sin embargo, el tercer Raikage no perdió el tiempo. Activó su armadura de relámpago y se lanzó de cabeza contra las filas enemigas. Cubierto de electricidad crepitante, se convirtió en una fuerza de la naturaleza que atravesó a los Zetsu blancos como una tormenta. Los cuerpos volaron en todas direcciones mientras él se abría paso entre sus filas, imparable e intocable. Detrás de él, la carne de cañón lo seguía vacilante, su miedo eclipsado por el puro poder del Raikage. La batalla había comenzado y el campo estaba teñido de caos. Para alguien tan despiadado y poderoso como el tercer Raikage, masacrar a un Zetsu blanco no fue más desafiante que aplastar hormigas. Incluso sin activar su modo de chakra de liberación trueno, los ataques del Zetsu blanco eran poco más que un cosquilleo irritante. En modo de batalla completo, era imparable. Una tormenta desenfrenada que blandía tanto la lanza como el escudo más fuertes del mundo ninja. Contra el ejército del Zetsu blanco, el campo de batalla parecía una tierra deshabitada mientras avanzaba, dejando devastación a su paso. La visión del tercer Raikage abriéndose paso a través del densamente poblado ejército de los Zetsu blancos dejó a la unidad de carne de cañón detrás de él aturdida y sin palabras. Matar. Alguien del grupo finalmente gritó, quizás envalentonado por el impulso imparable del Raikage. El grito resonó y encendió la moral de toda la unidad. El grupo, que antes dudaba, sintió que la sangre le corría por los aires. Gritando juntos, cargaron al unísono hacia el ejército de Zetsu blanco. Desde su punto de observación sobre el campo de batalla, Uchiha Madara observó la escena con una leve sonrisa. Este tipo es impresionante. Mucho mejor que sus dos predecesores, comentó Madara, ofreciendo un elogio poco común para el tercer Raikage. De hecho, en comparación con el primer y el segundo Raikage, la fuerza y la determinación del tercer Raikage eran incomparables. La historia lo recordará como el Raikage más fuerte. Zetsu Negro, de pie al lado de Madara, permaneció en silencio por un momento antes de hablar con cautela. Madara-sama, no será fácil enfrentarse a enemigos de su calibre. ¿No es fácil? Tal vez respondió Madara, con un tono tranquilo teñido de burla. Su risa tenía un inconfundible aire de desdén. Para él, el tercer Raikage, por impresionante que fuera, era en última instancia insignificante. Solo Senju Hashirama se había ganado verdaderamente el respeto de Madara. Al darse cuenta de que no tenía sentido continuar, Zetsu Negro se quedó en silencio. La arrogancia de Madara estaba bien fundada, pero aún así le dolía. Desde el principio, los ojos de Madara habían estado fijos únicamente en Hashirama, descartando a todos los demás como si no fueran dignos de su atención. Mientras tanto, en el campo de batalla, el ejército de Zetsu Blanco continuaba su implacable asalto. Aunque la unidad de carne de cañón luchaba valientemente, su número era insignificante en comparación con la abrumadora marea de Zetsu Blanco. Afortunadamente, los refuerzos llegaron como estaba previsto. 2 legiones de las fuerzas de la coalición llegaron desde los flancos, proporcionando un apoyo muy necesario. La coalición había decidido no esperar pasivamente al enemigo, sino llevar la lucha directamente al ejército de los Zetsu Blancos.
Liderando la carga junto a la unidad de carne de cañón estaban Onoki, el tercer Kazekage y Yagura. Con el apoyo de estos formidables líderes, la moral de la coalición aumentó. A pesar de estar en gran inferioridad numérica, lograron detener el avance de los Zetsu blancos en la frontera del país de la Tierra. El campo de batalla se había trasladado a la tierra de Taki, para gran consternación de los residentes de Takigakure. Al ver que su tierra natal se convertía en una zona de guerra, solo podían quejarse en silencio. Con los 4 Kage presentes y la invasión de los Zetsu blancos viniendo desde su dirección, no había lugar para protestar. De vuelta en el terreno elevado de la coalición, Shinki estaba junto a Orochimaru, observando la batalla que se desarrollaba abajo. La ofensiva de la coalición es feroz, pero no durará mucho, comentó Orochimaru, y su mente analítica identificó rápidamente el problema. La fatiga se instalará. La fuerza física y el chakra tienen límites, y la mayoría de estos ninjas no están hechos para un combate prolongado. Durará 1 hora como máximo, respondió Shinki con calma, ofreciendo una estimación realista. Orochimaru asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Shinki con una sonrisa maliciosa. ¿No vas a intervenir? Shinki se encogió de hombros. ¿Qué sentido tiene mostrar mis cartas tan pronto? Esta es una guerra para todo el mundo ninja, no una actuación de un solo hombre. Si la coalición comienza a desmoronarse, entonces intervendré. Es así. Orochimaru se rió entre dientes, claramente poco convencido pero sin ganas de insistir. Para él, la guerra era simplemente un medio para un fin. Mientras lograra sus objetivos, el resto no importaba. Mientras Shinki se concentraba en la estrategia, la mente de Orochimaru ya estaba calculando su siguiente movimiento. El campo de batalla estaba repleto de Zetsu blancos, material perfecto para la experimentación. Se preparó discretamente para recolectar muestras. La biología única de los Zetsu blancos los convertía en sujetos ideales, fáciles de sellar y conservar sin riesgo de descomposición. ¿Y qué pasa con Kakuzu? Orochimaru sonrió para sí mismo. No se me escapará. En el campo de batalla, Kakuzu se estremeció de repente. Miró a su alrededor con cautela, sin poder evitar la sensación de que alguien lo estaba observando. Tal como Shinki había predicho, el impulso de la coalición comenzó a decaer después de menos de 1 hora. Incluso con las tácticas rotativas de ataque y defensa, el agotamiento pasó factura. El tercer Raikage continuó luchando con una energía aparentemente infinita, pero los ninjas normales no estaban construidos como él. Para la mayoría, durar 10 minutos en combate era un logro. El implacable ejército de Zetsu blanco, con su gran número y su falta de miedo, estaba empezando a contraatacar. A medida que los ninjas se cansaban y sus reservas de chakra se agotaban, el curso de la batalla amenazaba con cambiar. En ese momento crítico, se produjeron nuevos acontecimientos en el bando de la coalición. Llegaban nuevos refuerzos y la coalición se preparaba para revelar su siguiente movimiento. Cuando cayó la noche en el campo de batalla, la marea de la guerra cambió brevemente. El cuerpo de samuráis del país del hierro entró en acción y los exhaustos ninjas de la coalición se retiraron para descansar y recibir atención médica. Fueron reemplazados por tropas nuevas, listas para mantener la línea contra el implacable ejército de los Zetsu blancos. Sin embargo, a pesar de los cambios en las caras del campo de batalla, Uchiha Madara permaneció impasible. Para él, esta guerra era un juego. No importaba si los Zetsu blancos avanzaban o caían. Lo que importaba era el desgaste. Las fuerzas de la coalición estaban consumiendo recursos, moral y mano de obra, mientras que el ejército de los Zetsu blancos, con su determinación insensata, seguía destruyéndolas. Las luchas crecientes de la coalición. Aunque las fuerzas de la coalición tenían la ventaja al principio, su impulso comenzó a decaer. Las ventajas del ejército de los Zetsu blancos se hicieron evidentes. A diferencia de los ninjas humanos, los Zetsu blancos no tenían heridos a los que atender. Solo había vivos y muertos. En cambio, la coalición se enfrentaba a desafíos logísticos cada vez mayores. Atender a los heridos, rotar a las tropas fatigadas y recuperar los cuerpos de los camaradas caídos. En el campamento de la coalición, Kushina llevó a cabo su misión especial bajo las órdenes de Shinki. Junto a Pakura, patrullaba el departamento médico, una zona crítica y vulnerable a la infiltración. Shinki le había confiado una tarea esencial: eliminar a cualquier Zetsu blanco disfrazado de ninjas de la coalición. Durante la Cuarta Guerra Ninja en la línea de tiempo original, el parásito Zetsu blanco había sembrado el caos, fomentando la paranoia y la desconfianza dentro de la coalición. Shinki estaba decidido a evitar tal escenario erradicándolos de manera proactiva.
Con las habilidades sensoriales y la destreza en combate de Kusina, la estabilidad del campamento estaba en buenas manos. La difícil situación de Takigakure. Mientras tanto, el campo de batalla se expandió. Takigakure se llevó la peor parte de la lucha, ya que la coalición impidió que el ejército de los Zetsu blancos avanzara hacia su territorio. A pesar de sus esfuerzos, la tierra, que alguna vez fue pacífica, se había convertido en una zona de guerra. Desesperado por proteger su aldea, el líder de Takigakure dirigió a sus ninjas en un feroz contraataque. Cuantos más Zetsu blancos mataran, menos destrucción sufriría su hogar, o eso esperaban. Regresó a la sala de mando cuando los 4 Kage regresaron al cuartel general para pasar la noche, revisaron los informes de bajas de la coalición. Onoki, siempre realista, frunció el ceño mientras examinaba las cifras. Las bajas parecen significativas, comentó, con las venas hinchadas en la frente. El tercer Kage asintió con tristeza. Aunque hemos matado a muchos Zetsu blancos, su número es abrumador. Y su estrategia ha cambiado. Ya no atacan a lo loco. El tercer Raikage se quejó, frustrado por su falta de inteligencia. Esos fantasmas son una amenaza. ¿Dónde encontró Madara tantos Zetsu blancos? Y todavía no sabemos si él los está comandando directamente. Shinki ofreció una explicación. Es poco probable que Madara esté comandándolos personalmente. Según los datos que hemos reunido, los Zetsu blancos, más inteligentes, parecen estar liderando el ejército. Es probable que estén coordinando a los demás, lo que explica el cambio en sus tácticas. Shinki compartió los hallazgos de Konoha sobre los Zetsu blancos y continuó. Esta es una guerra de desgaste. Las bajas son inevitables, pero los números de los Zetsu blancos no son infinitos. Si resistimos, los agotaremos con el tiempo. Sin embargo, el tercer Raikage tenía una preocupación diferente. ¿Cuándo se unirán tus fuerzas títeres al campo de batalla? Todavía no, respondió Shinki. Primero, tenemos que estabilizar el campamento. Esta noche será animada. La tranquilidad antes de la tormenta. A medida que el campamento se sumía en la quietud de la noche, muchos ninjas se sumieron en un sueño intranquilo. Incluso el propio campo de batalla quedó en silencio, ya que el ejército de Zetsu blanco detuvo sus ataques, un cambio de comportamiento sospechoso. Pero la advertencia de Shinki resultó profética. Dentro del campamento comenzaron a producirse traiciones. El ataque interior. Un ninja de Konoha, vestido con el uniforme de combate estándar y con un protector de frente de Konoha, se acercó a su camarada dormido. Un kunai brilló en su mano cuando la levantó para matarlo. Antes de que el ataque se produjera, un destello dorado iluminó la tienda y el aspirante a asesino se desplomó en el suelo, gimiendo de dolor. Su compañero se despertó en estado de shock, mirando fijamente al kunai y al atacante. Desde detrás de la tienda, el clon de sombra de Kusina emergió, tarareando con aire de suficiencia. ¿De verdad creíste que podrías lograr eso conmigo aquí? Se burló, pisoteando el cuerpo caído del Zetsu blanco. Incidentes similares estallaron en todo el campamento. Los Zetsu blancos infiltrados, disfrazados de ninjas de la coalición, lanzaron ataques sorpresa contra sus desprevenidos camaradas. El departamento médico se llevó la peor parte a los ataques. Los Zetsu blancos parásitos atacaron a los heridos y exhaustos con la esperanza de sembrar el caos. Pero Kusina, apoyada por sus clones de sombra y sus agudos instintos, los persiguió sistemáticamente. La coalición reacciona por la mañana. La magnitud de la infiltración se hizo evidente. En el centro del campamento, los 4 Kage se reunieron alrededor de los infiltrados Zetsu blancos sometidos. La expresión de Onoki era sombría. Ahora entiendo lo que querías decir, Shinki. Si no nos hubiéramos preparado para esto, el tercer Raikage apretó los puños. Esos bastardos astutos casi convierten el campamento en un baño de sangre. Shinki asintió. Hemos logrado evitar la catástrofe, pero esta táctica está lejos de terminar. Los Zetsu blancos son maestros del engaño y Madara no se detendrá ante este primer intento. Tsunade agregó. Al menos ahora sabemos cómo detectarlos. Los esfuerzos de Kusina nos salvaron del caos total. Las patrullas de Kusina habían evitado lo que podría haber sido un golpe devastador para la moral de la coalición. Sin su vigilancia, la paranoia y las luchas internas podrían haber destrozado el campamento. Bien hecho. Shinki le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Kusina. Se volvió hacia los 5 Kages y dijo con gravedad. En comparación con el campo de batalla, el verdadero peligro reside en la capacidad de infiltración e implantación de esporas de los Zetsu blancos. Nunca se sabe a quién podrían imitar ni cuándo podrían atacar.
Una vez que se propague el pánico, las operaciones de la coalición podrían colapsar por completo. Esas malditas cosas. Onoki pisoteó el suelo furiosamente, su frustración culminó en una explosión de liberación de polvo que desintegró los restos del Zetsu blanco capturado. Los Kage reunidos no pudieron evitar sentir un temor persistente ante la idea de que los ninjas se volvieran unos contra otros, consumidos por la sospecha y la duda. Los preparativos iniciales de Shinki sin duda habían evitado el caos. Sin ellos, la coalición podría haberse autodestruido antes de que la batalla realmente comenzara. Una solución rápida descartada debería convocar a B aquí. Preguntó el tercer Raikage, con expresión oscura por la preocupación. Shinki descartó la sugerencia con un gesto. No es necesario. El 9 colas puede sentir el odio y la malicia, por eso Kusina puede localizar al Zetsu blanco. Otros Jinchuriki no tienen la misma habilidad. ¿Traer a Killer B? Pensó Shinki divertido. Eso solo empeoraría las cosas. La última vez que B había estado en Konoha, los puños amenazantes de Kusina lo habían mantenido a raya. Pero en el momento en que regresó a la Villa de las Nubes, el shinobi obsesionado con el rap había vuelto a sus payasadas, hablando en rimas y volviendo locos a todos. La tolerancia de Cloud hacia las peculiaridades de B asombró a Shinki. Reflexiones sobre el plan de Madara. La mirada de Shinki se volvió hacia el campo de batalla. El enemigo detuvo sus ataques durante la noche, esperando que se desatara el caos interno en nuestras filas. No esperaban que estuviéramos preparados. Sonrió. Me pregunto si Uchiha Madara está decepcionado. A ese hombre le encanta causar problemas y observar las consecuencias. Parece que su diversión se ha arruinado. Los otros Kage intercambiaron miradas inquietas. ¿Preparados? Onoki, el tercer Raikage y el tercer Kazekage sintieron que sus rostros se calentaban. Solo Tsunade mantuvo la compostura, sabiendo el verdadero papel de Shinki en los preparativos. El mayor de los Kage no había contribuido mucho. Shinki había ideado y ejecutado el plan solo. Incluso Tsunade, que sabía de las patrullas de Kusina, no se había dado cuenta del alcance total de su estrategia hasta que se reveló. A pesar de su falta de participación, Shinki había compartido el mérito equitativamente. Para figuras como Onoki y el tercer Raikage, hombres que valoraban su orgullo como líderes superiores, este fue un momento agridulce. Salidas vergonzosas ejem. Bueno, todo es gracias a la cuidadosa planificación de Shinki, dijo Onoki, aclarándose la garganta. Como Kusina está manejando las cosas tan bien, podemos relajarnos. El tercer Raikage se dio una palmada en la frente de repente. Acabo de recordar algo importante. Me despido. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue. El tercer Kazekage, siempre en silencio, siguió su ejemplo. Yagura dudó brevemente antes de partir también. Tsunade no pudo evitar sacudir la cabeza. ¿Por qué parece que estos viejos siempre están tratando de escabullirse de algo? Jaja, no mezcles a Yagura con ellos, respondió Shinki riéndose. Todavía no es un viejo. Tsunade lo miró con enojo, captando su tono juguetón. ¿Sabes a qué me refiero? Pobre Yagura. Es prácticamente invisible entre los 5 Kages. Era cierto. Yagura, el más joven de los 5 Kages, luchaba por encontrar su lugar en un círculo dominado por veteranos como Onoki, el tercer Raikage y el tercer Kazekage. El Kage mayor, intencionalmente o no, a menudo lo excluía, dejándolo a su suerte. Tsunade, por el contrario, contaba con el apoyo de Shinki y tenía la suficiente confianza para defenderse. Yagura no tenía esas ventajas. Espero que el trato que le dan no cause divisiones entre los ninjas de la niebla en la coalición, dijo Tsunade, expresando su preocupación. No lo hará, le aseguró Shinki. Le rodeó la cintura con un brazo para consolarla. Puede que Yagura sea joven, pero es fuerte. Resistirá y sabe cómo esperar el momento oportuno. La paciencia de Yagura era su fortaleza. Aunque le molestaba la condescendencia del Kage mayor, decidió permanecer en silencio y guardar sus quejas para más tarde. A diferencia de otros que podrían hervir de ira, Yagura era calculador. Esperaría el momento adecuado para ajustar cuentas. Si esta dinámica continúa, añadió Shinki, será un desafío para la próxima generación. Cuando los antiguos Kage renuncien, sus sucesores tendrán dificultades para generar confianza con alguien como Yagura. Ahí es cuando las cosas podrían complicarse. Tsunade asintió. Esperemos que no altere la coalición por ahora. Lo que suceda después es su problema, no el nuestro. Konoha no se involucrará en tus rencores, pensó. Si Yagura tiene problemas, que los resuelva con la roca, la nube o la arena. Déjanos a nosotros fuera de esto.
La decepción de Madara desde su posición al borde del campo de batalla, Uchiha Madara observaba el campamento con el ceño ligeramente fruncido. Parece que el espectáculo de esta noche ha sido cancelado, dijo, con un tono de decepción. La coalición estaba preparada para la infiltración de Zetsu Blanco. Ni siquiera se había molestado en cambiar su postura relajada. Apoyando la barbilla en una mano, miró hacia el campo de batalla con expresión aburrida. El Zetsu negro, que estaba a su lado, no estaba tan sereno. Aunque su rostro no revelaba gran cosa, su frustración era palpable. Parece ser obra del Jinchuriki de 9 colas, dijo Zetsu negro. Aunque no podían ver el campamento con claridad, el tenue brillo dorado del chakra de Kusina había sido suficiente para revelar su presencia. Interesante, reflexionó Madara, aunque su decepción persistía. Así que tienen a alguien capaz de contrarrestar los trucos de Zetsu Blanco. No importa, no cambia nada. Para alguien como Uchiha Madara, que se alimentaba del caos y el entretenimiento, el giro predecible de los acontecimientos se había vuelto aburrido. Sin sorpresas y con las fuerzas de la coalición defendiendo su posición mejor de lo esperado, su interés en la guerra se desvaneció. Pero Zetsu negro no tenía ese lujo. Se mantuvo alerta, observando cada detalle del campo de batalla. Después del fracaso de los intentos de infiltración de Zetsu Blanco, Zetsu negro ajustó su estrategia. Asaltos nocturnos implacables, olvídate de la sutileza. Si la infiltración falla, abrumalos con pura fuerza, decidió Zetsu negro. Al amparo de la oscuridad, el ejército de Zetsu Blanco reanudó su implacable ofensiva, invadiendo las posiciones de la coalición como fantasmas mortales en la noche. Para los ninjas de la coalición, la noche se convirtió en una pesadilla. Luchar en la oscuridad trajo consigo nuevos desafíos. La visión se vio afectada, las reservas de chakra eran bajas y el agotamiento se instaló más rápidamente. Las bajas aumentaron a medida que los Zetsu blancos explotaban cada debilidad. La tensión en la coalición. En el centro de mando de la coalición, Tsunade y su equipo trabajaron incansablemente para gestionar la logística. La presión sobre los médicos y las líneas de suministro se había duplicado de la noche a la mañana. Los ninjas de las pequeñas aldeas, asignados principalmente a la logística, eran ahora esenciales para transportar a los heridos y mantener la cadena de suministro de la coalición. Mientras tanto, Shinki permaneció tranquilo en medio del caos, sabiendo muy bien quién estaba orquestando los ataques del Zetsu Blanco. Este no es Madara, le comentó Shinki a Tsunade. Es demasiado orgulloso como para microgestionar el ejército de Zetsu Blanco. Esto huele a la desesperación de Zetsu negro. Tsunade asintió, aunque su frustración era evidente. Estamos aguantando, pero a duras penas. Los números están en nuestra contra. Las líneas del frente. La determinación de Sakumo. Ataque en el campo de batalla, ataque. Sakumo y su unidad estaban al borde del colapso. Blandiendo su famosa espada corta, colmillo blanco, Sakumo creó un vacío temporal de seguridad a su alrededor. Cada Zetsu blanco que entraba en su radio caía rápidamente, y sus cuerpos sin vida se amontonaban a su alrededor. Pero por cada Zetsu blanco que derribaba, aparecían otros para reemplazarlos. Sakumo jadeaba pesadamente y el sudor le goteaba de la frente. Le dolían los brazos y sus reservas de chakra estaban peligrosamente bajas. A su alrededor, los ninjas de su unidad estaban muertos, heridos o demasiado exhaustos para mantenerse en pie. A pesar de su fuerza, Sakumo sabía que no podría aguantar mucho más. Señor, el enemigo viene otra vez, informó sombríamente su adjunto. Sakumo miró la interminable marea de Zetsu blancos que se acercaba a ellos y apretó los dientes. ¿Moriremos todos aquí?, se preguntó. Prepárense para la batalla, ordenó Sakumo, con voz firme a pesar de su cansancio. Pero justo cuando el enemigo avanzaba, una nueva fuerza entró en el campo de batalla. Llegan las marionetas. Un grupo de guerreros vestidos de negro apareció detrás de las líneas de Sakumo. Sin dudarlo, atacaron directamente al ejército de Zetsu blanco que avanzaba. El ayudante de Sakumo se quedó mirando, confundido. Señor, ¿son refuerzos? Sakumo exhaló profundamente y se dejó caer al suelo, demasiado cansado para mantener la compostura. ¿Refuerzos? De algún modo. Esos no son humanos, son marionetas, creadas por el maestro Shinki. Como miembro de alto rango del Anbu de Konoha, Sakumo reconoció a los títeres al instante. Sus uniformes de combate negros y sus movimientos fluidos eran inconfundibles. Nadie más en el mundo ninja tenía títeres como estos, solo Yuga Shinki. Los ojos del diputado se abrieron de par en par. Las marionetas del maestro Shinki son increíbles.
Las marionetas se movían con precisión y se abrían paso por el campo de batalla con una gracia asombrosa. A diferencia de los Zetsu blancos, cuyos movimientos eran simples y predecibles, estas marionetas luchaban con tácticas avanzadas. Utilizaban armas, coordinaban ataques e incluso se autodestruían cuando se veían abrumados, eliminando grandes grupos de enemigos. Por primera vez desde que comenzó la batalla, la implacable carga del Zetsu blanco flaqueó. Un punto de inflexión en los campos de batalla de Takigakure, los títeres de Shinki se desplegaron en masa. Su presencia cambió la dinámica de la guerra. Los Zetsu blancos, que antes no tenían miedo en sus ataques, se encontraron con un oponente igualmente inquebrantable. Los muñecos no se cansaron, no temieron y no dudaron en autodestruirse cuando fue necesario. Su eficiencia mecánica rompió el impulso del ejército de los Zetsu blancos. Los ninjas de la coalición, inicialmente al borde del colapso, se unieron detrás de los títeres. Las marionetas del maestro Shinki están aquí. Seguid a las marionetas. No dejéis que el enemigo se reagrupe. Los ninjas que estaban listos para retirarse de repente se sintieron revitalizados. Los títeres abrieron un camino y la coalición los siguió de cerca, eliminando a todos los Zetsu blancos que quedaron a su paso. Los títeres bloquearon la carga del ejército de Zetsu blanco. Irrumpieron en las filas enemigas y explotaron, interrumpiendo la formación del Zetsu blanco. El resto fue sencillo. Cosechar. Si los ninjas de la coalición ni siquiera podían encargarse de la limpieza, no tenían por qué ser ninjas. La coalición no tendría ninguna razón de existir y bien podría disolverse en el acto. ¿Es esta la marioneta de Yuga Shinki? Al observar a las marionetas en acción en el campo de batalla, el interés de Uchiha Madara se despertó. Impresionante. Capacidad física fuerte, cuerpos resistentes, muy superiores a los Zetsu blancos. Incluso se coordinan bien y se autodestruyen al ser destruidos o desmembrados. Maldita sea. El Zetsu negro maldijo internamente pero mantuvo una actitud tranquila. Madara, solo Yuga Shinki posee marionetas como estas en todo el mundo ninja. Según nuestra información, estas marionetas aparecieron después de que contrajera la enfermedad de la sangre, momento en el que obtuvo el Tenseigan e hizo contribuciones significativas durante la guerra entre Konoha y la aldea de la arena. Como son marionetas, se pueden guardar en pergaminos selladores. Yuga Shinki una vez lanzó estas marionetas desde el aire al campamento de la aldea de la arena, lanzando un ataque tan devastador que obligó a la aldea de la arena a someterse. La aldea de la arena, la aldea de la roca, la aldea de la nube y la aldea de la niebla se unieron más tarde para las charlas de los 5 Kages, específicamente para abordar la amenaza de estas marionetas. No era estrechez de miras. Las demás aldeas comprendían el potencial aterrador de las marionetas de Shinki. Un simple lanzamiento aéreo podía sumir en el caos a todo un campamento. Una habilidad fascinante, dijo Uchiha Madara después de un momento de silencio. Aunque intrigantes, Madara no los consideró una amenaza significativa. Las marionetas de Shinki podían infundir miedo en las aldeas ninja, pero eran de poca importancia para alguien del calibre de Madara. ¿Y qué si no tenían miedo? ¿Y qué pasa si se autodestruyeron después de morir? ¿Y qué si atacaron al unísono? Contra fuerzas ordinarias, podían aniquilar a miles, pero contra alguien como Madara, eran intrascendentes. Su interés provenía puramente de la novedad. Si fuera más joven, tal vez me habría fijado más. Pero ahora, es suficiente reconocer su ingenio. Parece que la guerra está llegando a su clímax, comentó Madara, levantándose de la roca en la que había estado sentado durante días. Cruzándose de brazos, contempló el campo de batalla que se encontraba debajo. El despliegue del ejército títere de Shinki señaló la abrumadora ventaja de la coalición. Cargando, rompiendo formaciones, autodetonándose y despejando el camino para las fuerzas de la coalición, no había manera de que los Zetsu blancos mantuvieran su posición. A menos que pudieran crear una imitación viable del elemento madera, similar a las técnicas de Senju Shirama, los Zetsu blancos no tenían ninguna esperanza de cambiar el rumbo. Sin una solución, su abrumadora mayoría no significaba nada. Era solo cuestión de tiempo antes de que la coalición los erradicara. La destrucción del ejército Zetsu blanco señaló la proximidad de la fase final de la guerra. ¿Algún progreso en la mejora de la técnica de reencarnación del mundo impuro? Preguntó Madara mientras continuaba observando. El Zetsu negro se quedó en silencio. ¿Progreso? El tiempo había sido demasiado corto para hacer avances significativos. Zetsu negro no era un prodigio en el desarrollo del ninjutsu. Simplemente alcanzar esta etapa había sido un esfuerzo monumental.
Refinar o perfeccionar la técnica estaba fuera de su alcance. Al ver el silencio, Madara se dio cuenta de que su pregunta había sido inapropiada y dejó pasar el tema. Aunque no estaba satisfecho con su cuerpo actual, era mucho mejor que el que tenía al principio. Por lo menos, le permitía ejercer una fuerza considerable. En el campo de batalla, la ofensiva de la coalición era implacable. Con los títeres de Shinki a la cabeza, el ejército de los Zetsu blancos estaba siendo barrido. A pesar de su valentía y su disposición a sacrificarse, no pudieron resistir semejante embestida. Mientras los cuerpos de los Zetsu blancos se acumulaban, la guerra que transformaría el mundo ninja se acercaba a su conclusión. Solo un puñado de Zetsu blancos permaneció en el campo de batalla en el reino Taki, dejando a la coalición la tarea de limpiar los restos. La atención de los 5 Kages y Shinki se centró en Uchiha Madara. Shinki, ¿perdiste muchas marionetas? Aunque todavía quedaban algunos Zetsu blancos, la guerra había terminado efectivamente para las 5 grandes aldeas ninja. Las pérdidas fueron significativas, pero hemos ido acumulando material a lo largo de los años. Sin esos esfuerzos, esta batalla habría sido mucho más difícil, respondió Shinki. El ejército de los Zetsu blancos había sido aniquilado casi por completo y las marionetas de Shinki habían quedado muy reducidas. Fue gracias a años de preparación que la coalición logró alcanzar una victoria tan decisiva. Si la situación hubiera sido diferente, Shinki podría haberse visto obligado a unirse al campo de batalla. Durante toda la guerra, mientras Tsunade comandaba desde el centro, los otros 4 Kage luchaban en el frente. Solo Shinki parecía vagar sin hacer nada, aparentemente despreocupado. Pero ninguno de los Kage cuestionó su comportamiento. Aunque parecía tranquilo, el papel de Shinki era crucial. Era una protección contra la posibilidad de que Uchiha Madara lanzara un ataque sorpresa. En teoría, el orgullo y la arrogancia de Madara hacían improbable un ataque a ese tipo, pero Shinki prefirió ser cauteloso y no estaba dispuesto a arriesgarse con el sentido del honor de Madara. Al final resultó que sus precauciones no eran necesarias. Madara permaneció inmóvil en la cima de la montaña, como una piedra imponente, y solo se levantó cuando el ejército títere entró en la refriega. Los compensaremos conjuntamente por sus pérdidas una vez que esto termine, dijo Onoki generosamente. El despliegue de las marionetas de Shinki había sido un punto de inflexión, pues había reducido significativamente las bajas de la coalición. Sin ellas, innumerables ninjas podrían haber perecido en la batalla contra el ejército de los Zetsu blancos. Onoki, el tercer Raikage y el tercer Kazekage ya habían discutido cómo compensar a Shinki por sus contribuciones. En cuanto a Yagura, había sido ignorado una vez más. Shinki sospechaba que las relaciones de Mist Village con las otras aldeas, particularmente Rocky Cloud, se deteriorarían después de la guerra. Es un asunto menor, solo materiales, respondió Shinki con desdén. Descartó la preocupación y agregó. Lo más importante ahora es Uchiha Madara. Es el oponente más fuerte al que nos enfrentaremos. En comparación con los suministros de marionetas, la amenaza de Madara parecía mucho mayor. El tercer Raikage asintió con tristeza. Contra alguien como Uchiha Madara, la cantidad de oponentes no importa. Mi sugerencia es que nosotros, los 5 Kages, cooperemos directamente con Shinki en la batalla. No es necesario que Tsunade se vaya. En una batalla como esta, el papel de un ninja médico es demasiado limitado. El plan de Shinki era mantener a Tsunade fuera de peligro. En cuanto al resto, los arreglos seguirían las directivas del tercer Raikage. Contra Uchiha Madara, la simple cantidad de enemigos tenía poco impacto. Por el contrario, un grupo grande podía provocar la sed de sangre de Madara. Una vez que se ponía serio, podía lanzar una lluvia de meteoritos que devastaban a las fuerzas de la coalición y causaban un número inconmensurable de bajas. Aunque Shinki podía redirigir las órbitas de esos meteoritos, era un esfuerzo agotador. ¿Por qué complicar las cosas y arriesgar tantas vidas cuando existía un enfoque más simple y directo? Las fuerzas de la coalición ya habían sufrido suficientes pérdidas luchando contra el ejército Zetsu blanco. No estoy de acuerdo. Declaró Tsunade con firmeza, su tono no admitía discusión. Aunque el papel de un ninja médico sea pequeño, no se puede desestimar. Como Hokage, debo ir a la guerra. Puedo participar como ninja médico. El tercer Raikage intercambió una mirada de impotencia con Shinki, indicando que ese era su problema. El otro Kage se dio la vuelta y dejó que Shinki se ocupara de Tsunade por su cuenta. Si Shinki podía convencerla de que se quedara, que así fuera. Si no, no insistirían más. Al ver la expresión determinada de Tsunade, Shinki sintió que le venía un dolor de cabeza.
¿No te das cuenta de cuánta atención atrae un médico durante una guerra? Dijo Shinki. ¿Matar al sanador primero, no es esa siempre la estrategia? Aunque Madara probablemente no atacaría a Tsunade en un principio, su constante curación de aliados heridos atraería inevitablemente su atención. Para Madara, ese comportamiento no sería nada menos que una provocación. O te quedas y supervisas la situación, o vas a pelear contra Uchiha Madara y yo me quedo aquí, afirmó Shinki con firmeza. Él sabía lo que Tsunade estaba pensando, pero no la dejaría correr un riesgo tan imprudente. Tsunade apretó los dientes con frustración. Si ella iba, Shinki no iría. Si Shinki no iba, ¿quién se opondría a Madara? Ejem. Tosió Onoki deliberadamente, cortando la tensión. Creo que Shinki tiene razón. Hokage, deberías quedarte aquí para gestionar la coalición. Alguien tiene que vigilar todo. El tercer Raikage intervino. Lo que dijo Onoki es cierto. Además, el propio Shinki es un ninja médico. Puede ayudar a tratar heridas si es necesario. El tercer Kazekage añadió con decisión. Ahora no es momento de disputas internas. Hokage, tu lugar está con la coalición. Tsunade no tuvo más opción que ceder, aunque su frustración era palpable. Yagura, en silencio hasta ahora, murmuró para sus adentros. Soy invisible aquí. En verdad, el plan de Shinki no era del todo justo. Konoha ya había ofrecido su activo más fuerte. El propio Shinki. La presencia de Tsunade era un añadido, pero su papel en el campo de batalla contra Madara era limitado. Incluso con el sello Jin activado, podía resistir y luchar, pero contra Madara, probablemente no sería más que un objetivo duradero. Shinki no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y dejar que Tsunade corriera un riesgo innecesario. Madara, especialmente en su forma Edo Tensei, no era un oponente común. No moriré tan fácilmente. Dijo Tsunade, visiblemente conmovida por la insistencia de Shinki pero aún frustrada. No seas ridículo, replicó Shinki. La gente común no puede matarte, pero Madara no es una persona común. Si algo te sucede, yo seré el que quede para limpiar el desastre. Sin darle a Tsunade la oportunidad de seguir discutiendo, Shinki activó su modo Chakra Tenseigan. Agarrando a Onoki y al otro Kage, se lanzó al cielo, dejando a Tsunade atrás. ¿Es esta la primera vez que nos llevas así? Preguntó el tercer Raikage, maravillándose por la velocidad. Si bien la arena magnética del tercer Kazekage le permitía volar, su velocidad era mucho menor. Onoki era más rápido, pero comparado con Shinki, no había comparación. Shinki levantó una ceja. Porque no me gusta el verde. El tercer Raikage. Los demás. ¿No te gusta el color verde, por eso evitas volar en este modo? Nadie tuvo tiempo de pensar en ello, ya que la increíble velocidad de Shinki los llevó rápidamente al campo de batalla. Aterrizaron en una montaña desde donde se veía la posición de Uchiha Madara. Por fin has llegado, dijo Madara, con los brazos cruzados mientras miraba a Shinki. Su expresión aburrida cambió ligeramente al observar el aura de chakra de Shinki. Modo Tenseigan Chakra, ¿eh? No está mal. En comparación con el Rinnegan estándar, el diseño vibrante de la forma de chakra de Shinki era sorprendente. Los patrones brillantes del modo le daban un atractivo visual que los círculos estándar del Rinnegan no podían igualar. El Rinnegan puede ser poderoso, pensó Madara, pero estéticamente no es competencia. El Rinnegan parece una piruleta morada. Madara sonrió, con una expresión al mismo tiempo divertida e intrigada. El Sharingan siempre ha tenido un atractivo innegable. Desde el Tomoe único hasta el Eternal Mangekyou Sharingan, su impacto visual es cautivador. El Rinnegan, por otro lado, es más difícil de describir. Su apariencia es impactante de una manera completamente diferente, evocando un aura de misterio y poder. Cuando el chakra verde brillante que rodeaba a Shinki disminuyó, 5 figuras aterrizaron firmemente en el suelo y se enfrentaron a Uchiha Madara. Sin embargo, el Zetsu negro no estaba a la vista, por lo que su paradero era un misterio. Los labios de Madara se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Espero que tu actuación sea entretenida, dijo con aire despreocupado. Antes de que Onoki pudiera responder con una réplica enojada, se quedó paralizado, con el rostro rojo de indignación. El tercer Raikage y el tercer Kazekage intercambiaron miradas atónitas, mientras Yagura se rascaba la cabeza, pensando que debía haber escuchado mal. Mientras tanto, la boca de Shinki se torció. El clásico Madara Uchiha. Su talento para el teatro era inigualable y Shinki casi esperaba que continuara con su infame ¿quieres bailar también?
La habilidad de Madara para la grandilocuencia le había valido el título de rey del baile del mundo ninja, aunque para Shinki, era casi vergonzosamente exagerado. Uchiha Madara. Basta de tonterías. Espetó finalmente Onoki, con la ira a punto de estallar. Tus planes nunca tendrán éxito mientras estemos aquí. ¿Para entretenerte? ¿Quién te crees que eres? La frustración que Onoki había sentido durante décadas con Madara se derramó mientras le gritaba al ex líder Uchiha. La pura arrogancia, la audacia, era exasperante. Pero Madara desestimó a Onoki sin siquiera mirarlo, y en cambio dirigió su mirada hacia Shinki. Tenía la esperanza de que te unieras a mí para crear un mundo nuevo, dijo, con su voz teñida de un fingido arrepentimiento. Un mundo libre de guerra y muerte. Shinki puso los ojos en blanco. Aquí vamos de nuevo, pensó. Otro monólogo moralista. La convicción de Madara en sus propios ideales retorcidos era casi impresionante, pero Shinki no estaba dispuesto a complacerlo. Sin decir palabra, Shinki levantó la mano y extendió su dedo medio. Los ojos de Madara se abrieron un poco. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El tercer Raikage, que conocía bien a Shinki, se echó a reír. Incluso el habitualmente estoico tercer Kazekage no pudo evitar reírse. Onoki y Yagura, sin embargo, intercambiaron miradas perplejas, sin estar seguros del significado del gesto, pero seguros de que no era respetuoso. A pesar de toda su bravuconería, incluso Madara se quedó desconcertado por un momento. Recuperando la compostura, soltó una suave risita. En ese caso, bailemos juntos. Una oleada de chakra de color púrpura intenso surgió de Madara cuando activó su Susanoo. El esqueleto se expandió rápidamente y formó la imponente figura de un Susanoo a medio completar que proyectaba una sombra siniestra sobre el campo de batalla. La expresión de Shinki no vaciló. Tengan cuidado, advirtió a los demás. Onoki, el tercer Raikage y el tercer Kazekage asintieron con tristeza. Entendieron que su papel no era enfrentar a Madara directamente, sino apoyar a Shinki en todo lo que pudieran. Al activar su modo Tenseigan Chakra, Shinki emanó un aura tranquila pero abrumadora. A diferencia de la dramática transformación de Madara, el poder de Shinki irradiaba con una intensidad tranquila. Un brillo dorado lo rodeó mientras invocaba la energía del Tenseigan. El Susanoo de Madara creció rápidamente y adoptó su forma completamente acorazada. El enorme constructo cruzó los brazos y adoptó una pose casi teatral. Realmente no puede evitarlo, pensó Shinki, divertido por el talento de Madara para lo dramático. Shinki invocó su rosario dorado y condensó los orbes en una hoja radiante que se parecía a un sable de luz. El arma brillaba con energía concentrada y su brillo contrastaba marcadamente con el morado oscuro del Susanoo de Madara. Madara entrecerró los ojos. Entonces, los ataques del Tenseigan se basan en la simplicidad, comentó. Pero incluso mientras hablaba, sus instintos le advirtieron lo contrario. Explosión de la reencarnación de la rueda dorada. Declaró Shinki, con voz tranquila pero autoritaria. La espada dorada se extendió con una velocidad cegadora, cortando el suelo mientras trazaba un arco hacia el Susanoo de Madara. Los instintos de Madara, endurecidos por la batalla, gritaban que había peligro. En una fracción de segundo, canalizó más chakra hacia su Susanoo, completando su armadura justo cuando la espada lo golpeó. La colisión fue cataclísmica. La espada dorada atravesó el campo de batalla, lanzando rocas y escombros por los aires. El Susanoo a medio formar no pudo resistir el ataque y se hizo añicos bajo la inmensa presión. Los otros Kage observaban en silencio y estupefactos. Susanoo, considerado la defensa definitiva, se desmoronaba ante sus ojos. Madara apenas logró evitar un golpe fatal, usando el Shinra Tensei para cambiar su posición en el último momento. Su Susanoo se disipó en fragmentos de chakra, dejándolo expuesto momentáneamente. Aunque no había sufrido daño alguno, Madara frunció el ceño. La potencia bruta del ataque de Shinki lo había pillado desprevenido. Por primera vez en décadas, sintió algo inquietante. Un peligro real. Incluso en su forma Edo Tensei, que lo volvía esencialmente inmortal, el encuentro cercano lo dejó perplejo. Si este hubiera sido su cuerpo original, la mirada de Madara se endureció cuando sus ojos se encontraron con los de Shinki. Los restos de su Susanoo destrozado se dispersaron en el viento. Habían pasado años desde que Uchiha Madara se había sentido así, al borde del abismo, aunque fuera momentáneamente. Shinki había hecho lo impensable y Madara estaba decidido a asegurarse de que no volviera a suceder. Uchiha Madara abrió los ojos y se fijó en el arma en la mano de Shinki.
Puedo sentir la amenaza que esta arma representa para mí, dijo con un tono mesurado, que no delataba ni miedo ni ira. Flotando en el aire, Shinki miró a Madara con una expresión carente de emoción. Tus instintos te sirven bien. Si bien la técnica de reencarnación del mundo impuro otorga un poder inmenso, conlleva debilidades críticas, una de las cuales es su vulnerabilidad a ciertos ataques. Hizo una pausa y señaló el arma que sostenía. Por ejemplo, los orbes buscadores de la verdad. Los orbes buscadores de la verdad no eran exclusivos del Rinnegan. Los portadores del Tenseigan también tenían acceso a estos poderosos artefactos. El arma de Shinki, con forma de bastón dorado, era una manifestación de los orbes buscadores de la verdad, modificados para alinearse con las propiedades únicas del Tenseigan. Aunque sus formas variaron ligeramente, la capacidad destructiva de los orbes se mantuvo constante. Es así, dijo Madara, asintiendo como si estuviera considerando cuidadosamente las palabras de Shinki. No parecía ni conmocionado ni sorprendido, su leve sonrisa delataba curiosidad más que preocupación. Es cierto que en este estado, incluso rozar un orbe buscador de la verdad desintegraría mi cuerpo. Se rió entre dientes, con la voz teñida de diversión. El Zetsu negro tenía razón al considerarte mi mayor obstáculo. El Tenseigan, por impresionante que sea, no garantizará tu victoria. Su tono se volvió más agudo y sus brazos se extendieron mientras su chakra se encendía. Pero recuerda, no soy un enemigo común. Para Madara, los adversarios poderosos no le infundían miedo, sino que reavivaban su pasión por la batalla. Shinki se había unido a una lista muy corta de individuos capaces de hacer que Madara se sintiera realmente vivo. Jajaja. ¿Un duelo entre el Rinnegan y el Tenseigan? Exclamó Madara, inclinando la cabeza hacia atrás con júbilo. Esto será emocionante. Vamos, Shinki. Veamos quién se mantiene en la cima de este mundo. El tercer Raikage y los otros Kage intercambiaron miradas nerviosas desde la distancia, sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y aprensión. Auge. Madara liberó una ola de chakra y formó su Susanoo completamente desarrollado. El enorme artefacto púrpura, revestido con una intrincada armadura y empuñando una enorme espada brillante, se alzaba sobre el campo de batalla como una montaña que cobraba vida. Una vez que la transformación se completó, Madara lanzó una mirada desdeñosa hacia el tercer Raikage, Onoki y los otros Kage, sonriendo con desprecio. Hormigas, murmuró en voz baja. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El insulto fue un golpe a su orgullo. El rostro del tercer Raikage se ensombreció y apretó los puños con ira mientras se preparaba para tomar represalias. Antes de que alguno de ellos pudiera actuar, Madara realizó rápidamente una serie de sellos manuales, y su Susanoo reflejó los movimientos. Técnica de invocación. Se levantó un humo espeso y cuando se disipó, la colosal estatua del demonio del camino exterior estaba junto a Susanoo, su aterradora presencia magnificada por un rugido bajo y gutural. Rugido. La estatua del demonio avanzó y apuntó al tercer Raikage y a los otros Kage. Sus pasos estremecedores provocaron temblores en todo el campo de batalla. ¡Cuidado!, gritó Shinki, pero los Kage ya se habían dispersado y cada uno se retiraba en una dirección diferente. Al ver su huida, la estatua del demonio rugió de nuevo y comenzó su persecución implacable. Satisfecho de que los Kage estuvieran ocupados, Madara volvió a centrarse en Shinki y su sonrisa se hizo más amplia. Ahora que las plagas están ocupadas, realmente podemos empezar. Flotando en el aire, Shinki no pudo evitar burlarse por dentro. La estatua del demonio del camino exterior, el recipiente de los 10 colas, reducida a nada más que una distracción. Si Kaguya Otsutsuki pudiera presenciar esto, probablemente estaría furiosa. Shinki optó por confiar en los Kage para mantener a raya a la estatua del demonio. Aunque no pudieron derrotarla, fueron lo suficientemente fuertes como para detenerla por un tiempo. Veamos si puedes estar a la altura de tus propias expectativas, dijo Shinki, levantando su sable de luz dorado, un arma forjada con los orbes que buscan la verdad, mientras el Susanoo de Madara sacaba su enorme espada. Ja. Ven. Rugió Madara, blandiendo la brillante espada de su Susanoo hacia Shinki con una fuerza devastadora. El sable de luz de Shinki recibió el ataque de frente. El choque de las dos armas creó una explosión ensordecedora y la onda expansiva resultante se extendió hacia afuera, sacudiendo la tierra y el cielo. Shinki se alejó rápidamente del radio de la explosión, mientras que el Susanoo de Madara se tambaleó ligeramente y sus enormes pies dejaron cráteres en el suelo. Auge. La onda expansiva arrancó la cima de la montaña y provocó una lluvia de escombros sobre el campo de batalla.
Rocas y peñascos volaron en todas direcciones, amenazando con aplastar todo lo que se cruzara en su camino. ¿Qué demonios es esto?, exclamó el tercer Raikage, esquivando por poco una enorme roca. Golpeó la estatua del demonio con frustración antes de seguir retrocediendo. Onoki y el tercer Kazekage se elevaron hacia los cielos, evitando la destrucción que se desataba debajo. Mientras tanto, Yagura miró a su alrededor con desesperación. «Podrían haberme llevado con ustedes», gritó tras ellos, frustrado por su falta de movilidad. Obligado a permanecer en el suelo, corrió hacia la estatua del demonio, usando su enorme cuerpo como escudo contra los escombros que caían. La estatua del demonio rugió de ira y golpeó las rocas que bombardeaban su estructura. Yagura se agazapó debajo de sus piernas, apretando los dientes. «Son unos cabrones egoístas», murmuró. «Me han dejado atrás así». Desde arriba, Onoki observaba la escena con expresión sombría. La montaña estaba ahora irreconocible, su cima reducida a escombros. «Es demasiado peligroso», murmuró Onoki con voz temblorosa. Cualquier pensamiento de enfrentarse a Madara se había evaporado. «Maldita sea. Ni siquiera estamos en la misma liga. ¿Intentar desafiarlo? ¡Qué broma!». Shinki mantuvo la calma a pesar del caos. Con un agarre firme en su sable de luz, se preparó para el siguiente intercambio. La sonrisa de Madara no se había desvanecido, pero Shinki sabía que esta no era una pelea entre iguales. Cada golpe llevaba el peso del destino del mundo ninja y no había margen para el error. Esta no fue una batalla común. Fue un enfrentamiento entre dioses. Incluso con todas sus fuerzas, ¿cómo podría Onoki esperar soportar el impacto devastador del golpe casual de otro? ¿Podría una hormiga matar a un elefante? Y no se trataba de un elefante cualquiera. Era un mamut prehistórico, de esos que podían aniquilar cientos de hormigas con un solo pisotón o incluso con un estornudo. La disparidad era abrumadora. Enfrentarse a tal poder no era un desafío. Era un suicidio. Onoki suspiró profundamente. Puede que fuera viejo y testarudo, pero no era tan tonto como para tirar su vida a la basura. «Lo peor está por venir, corre», gritó de repente el tercer Kazekage. Su pánico hizo que Onoki sintiera un escalofrío por la espalda antes de que pudiera procesar las palabras. Sin esperar una explicación, el Kazekage se dio la vuelta y salió corriendo, convocando a su arena de hierro para que lo siguiera en retirada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Confundido, Onoki instintivamente levantó la vista y se quedó paralizado. Durante 2 aterradores segundos, sus pupilas se encogieron de horror. Luego, abandonando toda pretensión de compostura, siguió al Kazekage y huyó para salvar su vida. El tercer Raikage, que ya se encontraba a cierta distancia del campo de batalla, se detuvo brevemente para mirar hacia atrás y observar el caos que se desataba. Apretó la mandíbula y murmuró: «Ese niño, Yagura», pero cuando se frotó los ojos para confirmar lo que estaba viendo, la realidad lo golpeó como un rayo. «Olvídate de Yagura. Olvídate de todo». Sin pensarlo 2 veces, el Raikage activó su modo chakra de liberación relámpago, deseando tener más piernas para correr aún más rápido. La fuente de su pánico. El cielo se había oscurecido, eclipsado por la sombra de un meteorito gigantesco que descendía amenazadoramente hacia el campo de batalla. Su tamaño y su potencial destructivo eran asombrosos. Este fue Tengai Sensei, el devastador ataque de Madara dirigido directamente a Shinki. La estatua del demonio del camino exterior, que había estado protegiendo a Yagura momentos antes, desapareció sin previo aviso. Yagura, ahora expuesto, miró hacia arriba, su corazón se hundió mientras el cielo parecía caer. Se acabó, pensó tristemente. ¿Qué haces ahí parado, esperando morir? Una mancha verde pasó a toda velocidad junto a Yagura, acompañada por una fuerza invisible que lo arrancó del suelo. Antes de que pudiera reaccionar, el brazo de chakra de Shinki lo agarró y lo arrojó fuera de la zona de peligro junto con un pergamino sellador. «Corre. Aléjate lo más que puedas. No tengo tiempo para cuidarte», gritó Shinki. Aunque estaba aturdido, Yagura abrió rápidamente el pergamino y aterrizó en la espalda de una marioneta voladora invocada. Sin dudarlo, se alejó a toda velocidad del campo de batalla. «Gracias», murmuró, mirando a Shinki. La gratitud brilló brevemente en sus ojos, pero pronto fue reemplazada por una ira hirviente al pensar en los demás. El tercer Raikage. El tercer Kazekage. Onoki. Esos 3 viejos bastardos. Ni siquiera le habían advertido antes de huir. La traición de hoy no sería olvidada. A pesar de su indignación, Yagura no pudo evitar maravillarse ante el enorme tamaño del meteorito y su potencial destructivo.
Su descenso le provocó escalofríos en la columna vertebral. Afortunadamente, su marioneta voladora lo llevó lo suficientemente lejos del radio de la explosión para garantizar su seguridad. Pero detener el meteorito, esa idea nunca se le pasó por la cabeza. Era una fuerza que superaba con creces sus capacidades. Lejos del campo de batalla, el tercer Kazekage y Onoki se detuvieron, mirando en silencio y atónitos al cielo. ¿Cómo puede alguien detener eso? Tartamudeó el Kazekage, señalando el meteorito que descendía. La expresión de Onoki se ensombreció. ¿Me lo estás preguntando a mí? ¿A quién debería preguntar? Ja. La risa de Madara resonó en todo el campo de batalla, su voz rebosaba de alegría. Shinki. ¿También quieres bailar? Flotando en el aire, Shinki permaneció imperturbable ante el desastre inminente. ¿Bailar? ¿Me estás tirando meteoritos? Shinki levantó una ceja, sin impresionarse. Si Madara quería provocarlo, lo haría. ¿También deseas bailar? Murmuró Shinki burlonamente, seguido de un insulto mordaz dirigido directamente al linaje de Madara. Madara se quedó paralizado a medias y se echó a reír. Su expresión se ensombreció. Para alguien tan orgulloso como Madara, cualquier insulto a su herencia era intolerable. Basta de hablar. Gruñó Madara, con un tono helado de furia. Antes de que pudiera tomar represalias, Shinki levantó la mano. Los ojos de Madara se entrecerraron cuando notó el gesto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué está haciendo? Los meteoritos estaban a segundos de impactar, pero de repente se detuvieron. Temblando como si las hubiera atrapado una fuerza invisible, las enormes rocas flotaron en el aire. Levántate. Ordenó Shinki. Bajo su control, los colosales meteoritos ascendieron lentamente hacia el cielo. La mandíbula de Madara se apretó mientras miraba, aturdido. ¿Cómo es esto posible? La respuesta era sencilla. Si bien el Tenseigan de Shinki no podía invocar meteoritos como el Rinnegan, su control superior sobre las fuerzas gravitacionales le permitía manipularlos sin esfuerzo. Redirigir los meteoritos invocados por Tengai Sensei estaba dentro de sus capacidades. En lugar de dejar que los meteoritos se estrellaran en el campo de batalla, Shinki redirigió su trayectoria, guiándolos lejos del campamento de la coalición. Si esos meteoritos cayeran aquí, se perderían innumerables vidas. Shinki no podía permitir que eso sucediera. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. Incluso Madara, el legendario guerrero, se quedó sin palabras. ¿Es esto real? Pensó Madara, con la mente dando vueltas mientras los enormes meteoritos se elevaban cada vez más alto y desaparecían de la vista. Por primera vez en la batalla, Uchiha Madara, un hombre que se enorgullecía de su invencibilidad, comenzó a sentir incertidumbre. Pronto, Uchiha Madara se dio cuenta del plan de Shinki. Después del comentario burlón que Shinki había hecho sobre su madre, Madara estaba decidido a no dejar que triunfara fácilmente. ¿Estás intentando redirigir los meteoritos? Gruñó Madara. Bien, entonces caerás con ellos. Chibaku Tensei. Gritó. Un orbe negro de energía salió disparado de la mano de Madara y se incrustó en uno de los meteoritos. El orbe desató una poderosa atracción gravitatoria que hizo perder el equilibrio a Shinki mientras intentaba redirigir los meteoritos. Entonces, ¿quieres arrastrarme? Pensó Shinki, reconociendo al instante la táctica de Madara. Aumentó la fuerza de su manipulación gravitacional, creando un choque de fuerzas titánicas. El caos siguió. Los meteoritos, atrapados entre las fuerzas gravitacionales opuestas del Rinnegan y el ojo del Samsara, se sacudieron violentamente a través del cielo. Las intensas fuerzas destrozaron rocas, arrancaron árboles de raíz y lanzaron tierra por los aires. Incluso los animales atrapados en el fuego cruzado fueron lanzados hacia arriba, solo para caer de nuevo al suelo en un ciclo interminable de terror. Los propios meteoritos se agrietaron y desintegraron bajo la tensión, convirtiendo lo que deberían haber sido armas de destrucción catastróficas en objetos maltrechos que luchaban contra dos fuerzas en conflicto. Desde el suelo, Onoki y el tercer Kazekage se quedaron paralizados, mirando incrédulos el absurdo espectáculo que se desarrollaba allí arriba. Cerca de allí, el tercer Raikage y Yagura, que se habían retirado antes, estaban igualmente estupefactos. ¿Esto realmente está sucediendo? Se preguntaron. Para ellos, los meteoritos eran desastres naturales, fuerzas de destrucción imparables. Sin embargo, Shinki y Madara los trataban como si fueran juguetes en una pelea de patio de recreo. Si los meteoritos tuvieran emociones, probablemente gritarían: «Déjenos descansar».
Madara gruñó frustrado y vertió más poder en su Chibaku Tensei en un esfuerzo por dominar a Shinki. Aunque su respeto por la habilidad de Shinki estaba creciendo, también lo hacía su irritación. Mientras tanto, Shinki sonrió y decidió ir más allá. Uchiha Madara gritó, con su voz llena de burla, aunque crear meteoritos no es la especialidad del ojo del Samsara, controlarlos sí lo es. Ten cuidado, otro juguete viene hacia ti. Madara entrecerró los ojos. ¿Qué tontería es esta ahora? De repente, aparecieron rayos de fuego en el cielo. Meteoritos más pequeños, con sus colas llameantes brillando intensamente, descendieron rápidamente hacia la posición de Madara. No y la mayor atracción gravitatoria del Chibaku Tensei de Madara había sacado de órbita, sin querer, más meteoritos. Shinki, al observar el caos, soltó los meteoritos originales y volvió flotando, sonriendo. Parecía que disfrutabas jugando con meteoritos, bromeó Shinki. Aquí tienes un regalo. No digas que nunca te di nada. Los ojos de Madara se abrieron de par en par con furia. Yuga Shinki, eres despreciable. Shinki se encogió de hombros con indiferencia. Gracias por notarlo. Con eso, Shinki voló casualmente fuera de la zona de impacto, dejando a Madara lidiando con los meteoritos entrantes. Auge. Los meteoritos chocaron en el aire con los que ya estaban bajo el control de Madara, lo que desencadenó una explosión masiva. La onda expansiva resultante iluminó el campo de batalla con una luz cegadora, esparciendo escombros por toda la tierra. Afortunadamente, la explosión se produjo a una altura suficiente para minimizar los daños en el suelo. Aún así, la escena era apocalíptica. El humo y los fragmentos llenaban el cielo y el campo de batalla estaba en ruinas. En medio del caos, un escudo violeta brillante emergió cuando el Susanoo de Madara absorbió la peor parte del impacto. Furioso pero firme, Madara rugió. Mientras estás distraído, Shinki, imperturbable, levantó su sable de luz dorado y atravesó el caos hacia la posición de Madara. La energía concentrada atravesó los escombros y apuntó directamente al resplandeciente Susanoo. Yuga Shinki, la voz de Madara quedó ahogada por la cacofonía de explosiones y meteoritos que caían. Shinki no podía oír sus palabras, pero tenía una buena suposición. Despreciable, desvergonzado y deshonroso probablemente estaban en la mezcla. La victoria importa más que el honor, pensó Shinki. Contra alguien como Madara, no hay lugar para la vacilación. El sable de luz dorado acertó, atravesó las defensas del Susanoo y obligó a Madara a retroceder momentáneamente. Los fragmentos de meteoritos restantes se desintegraron en escombros inofensivos, lo que salvó al mundo ninja de una devastación generalizada. Mientras Shinki se preparaba para aprovechar su ventaja, sus instintos se activaron. Algo se avecinaba. Sin dudarlo, Shinki blandió su sable de luz en un amplio arco, cortando lo que parecía ser aire vacío. Por un instante fugaz, una figura tenue y transparente se hizo visible. Un clon del limbo. Shinki se rió entre dientes. Buen intento. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Madara, a pesar de su frustración, permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. El clon del limbo había sido una apuesta arriesgada, pero valía la pena intentarlo. Desafortunadamente para Madara, la mayor conciencia de Shinki hizo que esos trucos fueran ineficaces. La batalla estaba lejos de terminar, pero Shinki había demostrado ser un oponente formidable, alguien que se negaba a ser tomado por sorpresa. Limbo. La cárcel fronteriza. La técnica única del Rinnegan de Uchiha Madara le permitía invocar sombras imperceptibles para atacar a sus enemigos. Para cualquiera que no tuviera el Rinnegan, detectar estas sombras era casi imposible. Incluso el Tenseigan no podía ver directamente las sombras. Sin embargo, como contraparte del Rinnegan, el Tenseigan era especialmente adecuado para contrarrestarlo. Si bien no podía percibir las sombras directamente, podía detectar las débiles perturbaciones que dejaban atrás, lo suficiente para que un portador hábil como Shinki anticipara sus ataques. Mientras una sombra retrocedía, tres más aparecieron alrededor de Shinki, rodeándolo como cazadores que se acercan a su presa. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. La voz de Shinki resonó mientras levantaba la mano y liberaba un devastador rayo de luz. El ataque fue tan preciso como abrumador. Las técnicas del Rinnegan eran versátiles y complejas, pero el Tenseigan se centraba en la potencia bruta. Aunque su arsenal parecía limitado, dominado por las explosiones de reencarnación de las ruedas dorada y plateada, su capacidad destructiva absoluta los diferenciaba. La reputación del Tenseigan se había visto a menudo eclipsada por la demostración poco impresionante de Tonerio Otsutsuki con una versión improvisada.
Pero la maestría de Shinki demostró su verdadero potencial, disipando cualquier duda sobre su fuerza. Auge. Los orbes buscadores de la verdad que se encontraban detrás de Shinki giraron rápidamente y generaron un torbellino que arrasó el campo de batalla. Las sombras del limbo, incapaces de soportar la fuerza, fueron aniquiladas. Maldita sea. Maldijo Madara, con la frustración evidente en su rostro. No pudo evitar cuestionar sus suposiciones sobre el Tenseigan. ¿No se suponía que el Rinnegan y el Tenseigan estaban en igualdad de condiciones? Sin embargo, la explosión de la reencarnación de la rueda dorada de Shinki poseía un poder puro que incluso el Susanoo completo luchaba por soportar. Junto con la explosión de la reencarnación de la rueda plateada, el campo de batalla estuvo dominado por un nivel de destrucción sin precedentes. Madara se reagrupó y retiró sus sombras del limbo. Su expresión era sombría mientras evaluaba a su oponente. Flotando en el cielo, Shinki irradiaba una confianza tranquila. Los orbes buscadores de la verdad flotaban detrás de él como un halo luminoso, enfatizando aún más su dominio. La visión provocó una profunda irritación en Madara. Odiaba que lo menospreciaran. Apretó los dientes e invocó la forma completa de su Susanoo. La imponente construcción púrpura se elevó hasta igualar la altura de Shinki, con sus ojos brillantes fijos en él. Bañada por una luz verde, la figura de Shinki contrastaba marcadamente con la armadura índigo del Susanoo. Sus energías opuestas chocaron mientras se enfrentaban. Parece que te subestimé a ti y al Tenseigan, admitió Madara, su voz tranquila pero teñida de amargura. Shinki inclinó la cabeza ligeramente y sonrió levemente. Ten cuidado, advirtió, señalando los orbes buscadores de la verdad. Si los tocas, tu cuerpo de reencarnación del mundo impuro no se regenerará. El ojo de Madara tembló. ¿Y de verdad es necesario frotarlo? Madara se dio cuenta rápidamente de la estrategia de Shinki. Intenta inquietarme y hacerme dudar de cada uno de sus movimientos. Si su cuerpo entraba en contacto con los orbes buscadores de la verdad, las propiedades regenerativas de la reencarnación del mundo impuro fallarían, dejándolo irremediablemente vulnerable. Incluso con su chakra ilimitado, cada pérdida disminuiría su fuerza. Maldice a Tobirama por crear este jutsu defectuoso en primer lugar. ¿Crees que estas teatralidades son suficientes para derrotarme? Gruñó Madara, con su frustración a flor de piel. Formó una rápida serie de sellos con las manos. Liberación de la madera. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. El campo de batalla cambió cuando enormes raíces y árboles imponentes surgieron del suelo y se extendieron hacia Shinki con una fuerza abrumadora. Pero la sonrisa de Shinki se hizo más profunda. ¿Crees que el elemento madera básico puede detenerme? Ni siquiera has absorbido el chakra sabio todavía. Shinki juntó las manos y su aura cambió. La luz verde que lo rodeaba se intensificó y, cuando volvió a abrir los ojos, aparecieron en su rostro unas tenues líneas brillantes que exudaban un poder inconfundible. La confianza de Madara flaqueó. Esas líneas, eran inconfundibles. Los recuerdos de sus batallas con Hashirama Senju volvieron a invadirlo, en particular el momento en que quedó completamente abrumado por el modo sabio de Hashirama y el Buda de los 1000 brazos. Chakra sabio y combinado con el Tenseiban. Shinki notó la vacilación de Madara y no pudo resistirse a explotarla. Ah, es cierto, dijo Shinki fingiendo darse cuenta. Olvidé mencionar que hace tiempo que dominé el modo sabio. Es curioso que nadie en el mundo ninja haya sido digno de verme combinarlo con el Tenseiban, hasta ahora. Y soy solo un sujeto de prueba para él. La expresión de Madara se ensombreció. Los recuerdos de la abrumadora fuerza de Hashirama se mezclaron con la realidad actual del dominio de Shinki. Por primera vez en su batalla, una pizca de genuina inquietud se apoderó de su corazón. Uchiha Madara apretó los puños, reprimiendo su creciente frustración mientras tejía rápidamente sellos manuales. El campo de batalla a su alrededor comenzó a cambiar, su chakra alimentaba la transformación. El enorme cráter que quedó tras la explosión de los meteoritos explosivos explotó con vida y gruesas raíces serpentearon hacia arriba, intercaladas con flores vibrantes. De este bosque recién formado emergió un titánico dragón de madera, al que pronto se le unió la imponente figura de un golem de madera. Estas creaciones, aunque inmensas, parecían casi triviales a la sombra del Susanoo completamente formado de Madara. Para el ojo inexperto, eran notables. Para Shinki, eran meros obstáculos. El Susanoo de Madara, una manifestación de poder incomparable, personificó el pináculo del dominio sobre el Mangekyou Sharingan y el Rinnegan. Su inmenso tamaño y su mera presencia empequeñecieron al dragón de madera y al golem, reduciéndolos a la insignificancia.
Esto no se está volviendo monótono, comentó Shinki, con un tono tranquilo pero teñido de una sutil diversión. Shinki se puso de pie y su modo sabio se fusionó a la perfección con su modo Tenseigan Chakra. La energía natural que lo recorría amplificó su confianza, que ya era abrumadora, e irradiaba un aura de control absoluto. Sagear. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. En las manos de Shinki, el sable de luz dorado se transformó y su brillo fue eclipsado por un caleidoscopio de colores relucientes. La hoja se extendió, irradiando una energía destructiva tan intensa que parecía casi etérea. Incluso Shinki se maravilló momentáneamente con la transformación del arma, un testimonio del poder de combinar sus técnicas avanzadas en combate por primera vez. Mientras blandía la espada, su arco radiante atravesó sin esfuerzo el campo de batalla. Las plantas recién brotadas se desintegraron, el dragón de madera se astilló en fragmentos y el poderoso golem de madera se derrumbó en una pila de escombros. Madara entrecerró los ojos. Esta técnica es mucho más peligrosa de lo que esperaba. Uchiha Madara, resonó la voz de Shinki, cortando el caos, no logras comprender el verdadero valor del Tenseigan. Madara apretó la mandíbula. ¿Crees que eres el único con un poder tan abrumador? Toda la creación. Atracción universal. Rugió Madara, dirigiendo la colosal espada de su Susanoo hacia Shinki. El choque de energías titánicas se produjo cuando la espada púrpura de Susanoo se encontró con el sable de luz radiante de Shinki. Al principio, las fuerzas parecían estar igualadas, pero el equilibrio pronto cambió. La luz del arco iris abrumó el arma de Susanoo y la hizo añicos. ¡Ah! El rugido de Madara resonó cuando la armadura de su Susanoo comenzó a fracturarse. Su presencia, alguna vez indomable, se desmoronó bajo el ataque implacable. El legendario constructo quedó expuesto, vulnerable por primera vez. Shinki no perdió el tiempo. Terminemos con esto. Arte sabio. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. La espada brillante descendió una vez más y su brillo iluminó el campo de batalla. Madara, incapaz de reagruparse, se vio obligado a defenderse de los inquebrantables ataques de Shinki. Atrapado entre los devastadores ataques y la amenaza siempre presente de los orbes buscadores de la verdad, la frustración de Madara aumentó. Su cuerpo de reencarnación del mundo impuro, aunque casi invencible, enfrentaba una vulnerabilidad crítica. Incluso un solo toque de los orbes buscadores de la verdad lo dejaría incapacitado para regenerarse, dejándolo completamente indefenso. Maldita sea. Maldijo Madara, abandonando su Susanoo desmoronado para emplear una medida desesperada. Levantó las manos hacia el cielo y convocó su siguiente ataque. Si tanto te gustan los meteoritos, veamos cómo te las arreglas con esto. Chibaku Tensei. Un orbe negro ascendió al aire, desatando una atracción gravitacional que convocó una nueva ola de meteoritos desde los cielos. Shinki miró hacia arriba, sin impresionarse. ¿Otra vez meteoritos? Eres persistente, te lo concedo. Sin dudarlo, Shinki disparó un rayo dorado con su sable de luz. El rayo atravesó las rocas que descendían, rompiéndolas en fragmentos inofensivos que se esparcieron como polvo por el mundo ninja. La compostura de Madara se quebró aún más. Sus técnicas, que alguna vez fueron dominantes, estaban siendo desmanteladas sistemáticamente y esa comprensión lo dejó furioso. No importa lo que haga, este chico lo contrarresta sin esfuerzo. ¿Te atreves a burlarte de mí, Yuga Shinki? Gritó Madara, su furia superando su legendaria compostura. Shinki sonrió con sorna y su tono era burlón. ¿Burlarme de ti? Difícilmente. Pero cada vez está más claro que tu supuesta invencibilidad no es tan impresionante como te gustaría creer. Las manos de Madara temblaban mientras sujetaba el arma de su Susanoo, que se estaba debilitando. Su ira no solo estaba dirigida a Shinki, sino a sí mismo. Décadas de experiencia y una habilidad sin igual ahora parecían insuficientes ante la abrumadora superioridad del Tenseigan. Incluso con el chakra casi ilimitado que le otorgaba la reencarnación del mundo impuro, las tácticas de Madara parecían cada vez más inútiles. Cada movimiento era anticipado, cada estrategia anulada. La desesperación surgió dentro de Madara cuando desató Shinra Tensei, una onda de choque colosal que limpió el campo de batalla de escombros y obligó a los orbes de búsqueda de la verdad de Shinki a dispersarse momentáneamente. Pero antes de que Madara pudiera aprovechar la oportunidad, la radiante espada de Shinki atravesó el caos y golpeó el hombro de Madara. Y los ojos de Madara se abrieron con incredulidad. El ataque había pasado por alto sus defensas, penetrando incluso la fuerza repulsiva del Shinra Tensei. Cuando la espada imbuida del orbe buscador de la verdad lo atravesó, Madara sintió que su chakra flaqueaba.
Miró su hombro herido, donde el daño se negaba a sanar. Oh, lo siento, dijo Shinki, con un tono que destilaba una disculpa fingida. Olvidé mencionar que la explosión de reencarnación de la rueda dorada es una extensión de los orbes buscadores de la verdad. El rostro de Madara se contrajo de rabia e incredulidad. Sus defensas, antes impenetrables, se estaban desmoronando ante sus ojos. Eres insolente. Antes de que pudiera terminar, Shinki lo interrumpió con otro golpe de su espada. Madara apenas logró evadirlo, sus movimientos se volvieron cada vez más desesperados a medida que los orbes buscadores de la verdad lo rodeaban como un nudo que lo apretaba. Banzo Tenin. Rugió Madara, intentando recuperar el control del campo de batalla. A medida que el poder de Madara se hacía más fuerte, Shinki se sintió inexorablemente atraído hacia el legendario Uchiha. De entre las sombras, una fuerza oscura se lanzó hacia él. Era Zetsunegro, el astuto manipulador oculto tras la sombra de Madara. Tanto Madara como Zetsunegro habían deducido que el pergamino que contenía el Rinnegan estaba en posesión de Shinki. Parecía lógico. Un artefacto tan importante difícilmente se dejaría sin vigilancia. La capacidad incomparable de Zetsunegro para localizar objetos ocultos hacía que recuperarlo fuera una certeza eventual, sin importar dónde pudiera estar escondido en el mundo ninja. Si el Rinnegan ya estaba con Shinki, era necesario un enfoque más directo. Madara le encomendó a Zetsunegro ejecutar esta estrategia, sabiendo que solo su intervención podría acercar a Shinki lo suficiente para aprovechar una oportunidad. El plan de Zetsunegro era sencillo: robar el Rinnegan y escapar. No importaba si Madara estaba sellado o no. Con el Rinnegan en sus manos, Zetsunegro podría sobrevivir a sus adversarios, esperando el momento perfecto para manipular nuevos peones para cumplir su objetivo final. A pesar de la formidable fuerza e intelecto de Shinki, Zetsunegro lo descartó como un obstáculo temporal. Desde su perspectiva, la mortalidad de Shinki era su mayor debilidad. Incluso con la mayor esperanza de vida otorgada por el Tenseiban, Shinki sucumbiría inevitablemente a los límites de la vida humana. Una vez que llegara ese momento, Zetsunegro resurgiría para reanudar su búsqueda del plan Infinite Tsukuyomi. Para Madara, la prioridad era recuperar el Rinnegan. Sin embargo, para Zetsunegro, lo que estaba en juego iba mucho más allá. Sus ambiciones eran mucho mayores de lo que Madara jamás hubiera imaginado. Éxito. Declaró Zetsunegro, moviéndose con tal velocidad que tomó por sorpresa a Shinki. Zetsunegro arrebató el pergamino y desapareció con una velocidad cegadora, dejando a Madara disfrutando del triunfo que creía inevitable. La risa de Madara resonó en todo el campo de batalla. Yuga Shinki, ¿de verdad crees que has ganado? Nunca me enfrentaría a ti sin asegurarme de tener un plan de contingencia. Su voz irradiaba confianza, arraigada en su inquebrantable creencia en la lealtad de Zetsunegro. Zetsunegro es la manifestación de mi voluntad. Con el Rinnegan, él garantizará mi regreso. El Tsukuyomi infinito es inevitable, no importa lo que hagas. Shinki permaneció inmutable mientras se acercaba a Madara. Con calma, colocó una mano sobre la cabeza de Madara y comenzó el intrincado proceso de sellado, observando cómo los patrones del sello se extendían por el cuerpo de Madara. ¿Confías plenamente en él?, preguntó Shinki con voz firme. ¿No se te ocurrió que podría traicionarte? Madara se burló, descartando la idea. Absurdo. El Zetsunegro es mi voluntad. La traición es imposible. Shinki levantó una ceja y replicó. Interesante. Pero mis fuentes sugieren lo contrario. Dicen que Zetsunegro no es tu voluntad en absoluto, sino la voluntad de Kaguya Otsutsuki. Su verdadera lealtad radica en revivirla. La actitud petulante de Madara vaciló. La duda se apoderó de su expresión, pero antes de que pudiera responder, Shinki completó el sello, dejando a Madara silenciado e inmovilizado. Con Madara neutralizado, Shinki centró su atención en Zetsunegro, que ahora huía con el pergamino. Al observar las consecuencias de la batalla en la tierra de Taki, Shinki sacudió la cabeza. La destrucción fue extensa y la recuperación sería ardua. Afortunadamente, el conflicto no se había extendido a la Tierra del Fuego, lo que evitó la devastación. Más importante aún, el 10 colas se había mantenido sellado, lo que evitó una catástrofe de escala sin precedentes. Tras sellar el cuerpo de Madara en una grieta dimensional para asegurarse de que permaneciera fuera de su alcance, Shinki partió en busca de Zetsunegro. Si bien Madara ya no era una amenaza, la astucia y el ingenio de Zetsunegro representaban un peligro aún mayor. Si se le permitía escapar, sin duda se escondería bajo tierra, esperando pacientemente otra oportunidad para actuar.
A veces, murmuró Shinki con una sonrisa irónica, los lugares más seguros son los más peligrosos. Decidido, siguió adelante, resuelto en su misión de eliminar a Zetsunegro de una vez por todas. Siguiendo el rastro del pergamino robado, Shinki se dio cuenta de que Zetsunegro, conocido por su astucia y sus manipulaciones de larga data, se había dirigido hacia el País del Fuego, directamente al Palacio del Daimyo. En la mente de Zetsunegro, escapar a otro lugar solo retrasaría su descubrimiento. Sin embargo, el Palacio del Daimyo, una sede del poder político fuertemente custodiada, ofrecía un santuario donde la detección parecía casi imposible. La autoridad simbólica del palacio lo convertía en un objetivo poco probable para que alguien como Shinki lo buscara sin pruebas concretas. Utilizando el concepto de oscuridad debajo de la lámpara, Zetsunegro ideó un plan para ocultar el Rinnegan en los cimientos del palacio. Incluso si Shinki sospechaba de él, desmantelar el palacio del Daimyo sería política y logísticamente inviable. En opinión de Zetsunegro, el palacio proporcionaba una seguridad inigualable en comparación con lugares remotos o menos protegidos del mundo ninja. Al llegar a una base subterránea debajo del palacio, Zetsunegro se permitió un momento de alivio. Esta base no era nueva para él. Había sido construida décadas antes para monitorear las actividades de Uchiha Madara y Senju Ashirama. En ese entonces, el palacio era mucho menos grandioso y la base había servido como un punto de observación ideal para las dos figuras legendarias. Este lugar oculto había sido el santuario de Zetsunegro durante muchos años. Situado en el País del Fuego, le permitía estudiar las reencarnaciones de Indra y Asura, así como el desarrollo de los clanes Uchiha y Senju. Entre todas las posibles ubicaciones, el Palacio del Daimyo ofrecía la combinación perfecta de seguridad y posicionamiento estratégico. Una vez que estuvo seguro de que el área era segura, Zetsunegro recuperó el pergamino robado. Con un cuidado meticuloso, lo abrió y reveló un recipiente de vidrio que contenía el codiciado Rinnegan. Cuando confirmó su autenticidad, una oleada de satisfacción lo recorrió. El plan había funcionado. Uchiha Madara está sellado, murmuró Zetsunegro. Por el bien de mi madre, debo seguir esperando. El momento adecuado llegará. Sus tranquilas palabras dieron paso a una risa siniestra. Cualquier lealtad que pudiera haber tenido hacia Madara había sido eclipsada hacía tiempo por su propósito final. Para Zetsunegro, Madara era solo una pieza en un tablero de ajedrez más grande. Perderlo era insignificante siempre y cuando el plan general permaneciera intacto. La supervivencia era primordial. Si era necesario, Zetsunegro evitaría a Shinki, tal como había evitado al sabio de los 6 caminos. Después de todo, el tiempo estaba de su lado. Incluso alguien tan poderoso como Shinki estaba sujeto a los límites de la mortalidad. La estrategia de Zetsunegro era clara. Sobrevivir a Shinki y, una vez que su adversario muriera inevitablemente, resurgir para continuar con su misión. Ahora que tenía el Rinnegan en su poder, la siguiente fase de su plan parecía mucho más sencilla. Ya no necesitaba planes elaborados para despertar el Rinnegan. Simplemente necesitaba un recipiente capaz de manejarlo. Entrenar a alguien para que usara el Rinnegan era mucho menos complejo que orquestar las condiciones necesarias para su evolución natural. Zetsunegro levantó la botella y se burló. Yuga Shinki, murmuró con desdén. El nombre le dejó un sabor amargo en la boca. Sin embargo, al examinar el recipiente de cristal, sintió irritación en su interior. Los shinobis de Konoha susurró son tan descuidados. ¿Guardar el Rinnegan en una simple botella de vidrio? Una negligencia imperdonable. La idea de que el Rinnegan perdiera vitalidad debido a tan mala conservación lo enfureció. Decidido a corregir este descuido, giró la tapa de la botella con la intención de transferir el artefacto a un recipiente más adecuado. En el momento en que rompió el sello, se produjo un desastre. Un vibrante chakra verde brotó de la botella y envolvió a Zetsunegro en una implacable ola de energía. ¡Ah! Gritó mientras la botella caía de sus manos y el Rinnegan rodaba por el suelo. Yuga Shinki. Pagarás por esto. La voz de Zetsunegro estaba llena de furia cuando se dio cuenta de la traición. No estaría tan seguro, respondió una voz tranquila y autoritaria. Desde una grieta en el tejido del espacio, Shinki dio un paso adelante. Su compostura no se quebró mientras recuperaba el Rinnegan. Se volvió para encarar al Zetsunegro que se retorcía y comentó. Antes de sellar a Uchiha Madara, le pregunté por qué confiaba tan completamente en ti. Afirmó que eras la encarnación de su voluntad, incapaz de traición. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Shinki. Parece que te juzgó mal. ¿Cómo me encontraste?
Rugió Zetsunegro, su forma convulsionando mientras el chakra corrosivo continuaba consumiéndolo. La voz de Shinki se mantuvo firme. La placa de piedra del santuario Uchiha. Tus alteraciones fueron sutiles, pero dejaron rastros. Con un estudio cuidadoso, descubrí tu engaño. En verdad, Shinki había descifrado los elaborados planes de Zetsunegro mediante un análisis meticuloso. La tabla de piedra alterada había sido la pista fundamental que lo había llevado a ese momento. Imposible. Gritó Zetsunegro. Perfeccioné esas modificaciones. Ni siquiera Uchiha Madara pudo detectarlas. Tal vez deberías perfeccionar tu técnica en tu próxima vida, respondió Shinki con un dejo de desdén. Con deliberada precisión, pisó a Zetsunegro y lo aplastó contra el suelo. En cuanto a Kaguya Otsutsuki, continuó Shinki, dudo que su regreso sea factible, al menos no mientras esté vivo. Una luz dorada radiante estalló y exterminó a Zetsunegro con un último grito de angustia. El antiguo manipulador, cuyos planes se habían extendido por milenios, ya no existía. Mientras las cenizas restantes se esparcían en el aire, Shinki observó la escena con fría finalidad. Veamos cómo te recuperas de eso. En la base subterránea ahora vacía, Shinki extendió su mano, y los dos Rinnegan que yacían en el suelo ascendieron a su agarre. Shinki guardó con cuidado el Rinnegan en su bolsa y salió de la guarida oculta sin mirarla dos veces. En el momento en que salió, la cámara subterránea se vio envuelta en una cacofonía de piedras derrumbándose. De la tierra surgieron enormes rocas que sellaron por completo la base. Fue una operación minuciosa. Aniquilación, destrucción y ocultamiento permanente. Shinki consideró que sus esfuerzos fueron meticulosos, aunque ni Uchiha Madara ni Black Zetsu se quedarían para apreciar el cierre. Uno había quedado reducido a cenizas y el otro había sido arrojado a una grieta temporal, destinado a vagar sin rumbo. Para Uchiha Madara, era el destino más apropiado. Estar para siempre fuera del alcance de la resurrección o la manipulación a través del Edo Tensei. Con esto, la misión de Shinki quedó completa. Regreso al campamento de la coalición. A su regreso al campamento de la coalición, Tsunade se acercó a él, su expresión era una mezcla de alivio y expectativa. ¿Está hecho? Está hecho, confirmó Shinki. Convoca a los 4 Kage, resuelve los asuntos y envía a todos a casa. Agotado, Shinki se reclinó en un sofá cercano, sin querer involucrarse en la logística de las operaciones posteriores a la batalla. Sentía que esas tareas eran más apropiadas para Tsunade y los demás. Está bien, me encargaré de eso, respondió Tsunade, enviando mensajeros para notificar a los 4 Kage en el campo de batalla. Las secuelas: los 4 Kage, Onoki, el tercer Raikage, el tercer Kazekage y un furioso Yagura, regresaron para observar la devastación que había dejado la batalla. Por un momento, permanecieron en silencio, abrumados por la magnitud de la destrucción. Aunque desde hacía mucho tiempo conocían el formidable poder de Shinki, la magnitud de su fuerza superó todas las expectativas. Si Hashirama Senju era el dios de los ninjas, Shinki ha ascendido incluso más allá de eso, murmuró Onoki. Él es el verdadero dios del mundo ninja. Buscando romper el silencio, el tercer Raikage se giró hacia Yagura con una sonrisa burlancia. ¿Qué te pasa, Mizukage? No pareces estar contento. HMPH. Se burló Yagura, su desdén era evidente. La exclusión de los otros 3 Kage lo había dejado amargado, y el desdén que enfrentó durante la batalla solo profundizó su resentimiento. A medida que la tensión aumentaba, un halcón descendió de los cielos y entregó un pergamino. El tercer Raikage lo desenrolló y le contó su contenido. Se acabó. Shinki ha regresado al campamento de la coalición. El Hokage solicita nuestra presencia para finalizar los procedimientos. Al oír esto, el Kage se fue. Celebraciones del campamento. El campamento estalló en júbilo al oír la noticia de la victoria. Los shinobi de todas las aldeas aplaudieron y se animaron. Si no fuera por el número significativo de heridos y las preocupaciones logísticas, la ocasión habría merecido una gran celebración. Sin embargo, la figura central, Shinki, ya se había ido a Konoha. De vuelta en Konoha, Shinki regresó a Konoha, dejando atrás el campamento de la coalición y sus innumerables desafíos. La gestión de la logística, la redistribución de suministros y el cuidado de los heridos fueron tareas que dejó gustosamente en manos de los Kage. En el campamento, las discusiones sobre las reparaciones crearon más complicaciones. Los pueblos más pequeños, como Takigakure, exigieron una compensación por la devastación que sufrieron. Tsunade propuso una modesta contribución de todas las aldeas importantes, pero Onoki descartó la idea, citando la desgracia de Takigakure como mera mala suerte.
Esto incitó a una feroz disputa con Yagura, quien aprovechó la oportunidad para enfrentar el prejuicio de larga data que enfrentaba por parte de los otros Kage. Finalmente, los Kage llegaron a un acuerdo, pero la animosidad entre Yagura y los demás solo se profundizó. Cuando los Kage finalmente regresaron a Konoha una semana después, su agotamiento era palpable. ¿Realmente fue tan malo?, preguntó Shinki con un tono divertido. No tienes idea, se quejó Tsunade. Dirigiéndose al Rinnegan Shinki, comenzó Tsunade solemnemente, los Kage desean saber tus planes para el Rinnegan. Antes de la guerra, muchos habían codiciado el poder del Rinnegan. Ahora, tras presenciar su devastador potencial, el consenso era claro. Había que destruirlo. Sin dudarlo, Shinki articuló su decisión. Mi plan es arrojar el Rinnegan a una grieta espacio-temporal, donde será consumido por la tormenta espacial. Sin el Rinnegan, el mundo ninja estará libre de una fuente más de conspiración y conflicto. Los 5 Kage aceptaron de inmediato. Aprovechando el poder de su Tenseiban, Shinki abrió una grieta en el espacio ante el Kage y arrojó el Rinnegan al vacío. Con este acto, la saga de Uchiha Madara y el Rinnegan llegó a su fin. Restaurando a Nagato de regreso en Konoha, Orochimaru preparó la cirugía de Nagato, trasplantándole un par de ojos cultivados a partir de sus células. Después de la operación, Shinki usó el poder de su Tenseigan para curar el corazón destrozado de Nagato. Cuando el corazón de Nagato volvió a latir, Yaiko y Konan rompieron a llorar, su sueño de salvar el país de la lluvia se reavivó. Incluso Jiraiya derramó lágrimas de alegría. Conmovedor, ¿no?, comentó Shinki, mirando a Orochimaru. ¿Conmovedor? No particularmente, respondió Orochimaru con su característico desapego. Después de semanas de recuperación, Nagato y sus compañeros abandonaron Konoha, decididos a reconstruir la tierra de la lluvia. Una paz frágil. El mundo ninja se instaló en una frágil paz. En secreto, Shinki volvió a sellar el Gedo-mazo, asegurándose de que nunca más pudiera ser utilizado como arma. Con Uchiha Madara desaparecido, Zetsu Negro destruido, el Rinnegan aniquilado y el Gedo-mazo asegurado, las mayores amenazas al mundo ninja habían sido neutralizadas. Aunque la paz nunca es eterna, Shinki confiaba en que no surgiría ninguna calamidad que amenazara al mundo durante su vida.